En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Saludamos en la semana a través de RCR a César Zamora Bento. César, qué gusto saludarte. Siempre es agradable conversar contigo, muy amable. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José. Aquí, bueno, terminando una semana y tratando de resumir lo que ha acontecido, ¿no? Sí, esta semana he visto que le has puesto bastante énfasis al tema del sector agrario en nuestro país, ¿no? Porque tiene un sinnúmero de problemas que no han sido resueltos, no en los últimos años, sino en las últimas décadas, ¿no? Y este es un sector que podría convertirse con atención, con una mirada mucho más de futuro, en un potencial para generación de empleo, para generación incluso de recursos, de divisas, pero lo hemos descuidado, ¿no? De esa mirada que tú siempre tienes como economista, también tú has estado en la Universidad Nacional Agraria, eres egresado de la agraria, conoces exactamente esa dimensión de cómo se proyecta el sector agrario. He chambeado en el sector agrario Así es. décadas, desde la Organización Nacional Agraria, el Comité de Arroz, INIA como asesor en algún momento, en el proyecto FEAS, o sea, hemos tenido kilómetros de recorrido y por eso me angustia el hecho de que se sigue intentando resolver un problema bajo las mismas fórmulas, tratando de que el Estado lleve de la mano a la solución de los problemas, los agricultores apostando su futuro, el futuro de su negocio en la chacra, en las manos del Estado. Y siempre recordaba lo que decía un extensionista de la FAO, hoy en retirado, Polan Laki, que en todas sus disertaciones manifestaba imposible, se dirigía a los agricultores, imposible que el Estado les pueda resolver los problemas. Uno, porque no tiene la capacidad de hacerlo, y dos, porque no debería hacerlo. Porque si no se resuelve, y ese es creo yo el mensaje central, si no se resuelve, si los productores no son capaces de entender, sobre todo aquellos productores pobres, pequeños, no son capaces de entender que si no se asocian, si no se juntan, es imposible que puedan tener una agricultura que les sustente las necesidades de ellos y de las familias. Estamos hablando de 2 millones de unidades de productores familiares, José. No es poca cosa. Estamos En hablando de 6 minifundios, millones de ¿no? personas. En minifundios, ¿no? Sin mayores posibilidades de Exacto. desarrollo, ¿no? El día de ayer pasé un videíto de la agroindustria, qué espectacular, ¿no? Ver en las zonas del sur, del norte, cómo se desarrollan grandes complejos agroindustriales con tecnología moderna, con inversión de cara al mercado, produciendo para el mercado. Y cómo quisiéramos que también los pequeños productores se asocien y en vez de tener una parcelita de una hectárea y media, en conjunto puedan agrupar 50, 100 hectáreas para poder adquirir los insumos que necesitan al por mayor, al menor precio posible y poder juntar la cosecha, seleccionarla, agregarle valor y poder vender al último eslabón de la cadena de consumo, muy cercano al consumidor final donde se pagan los mejores precios. Pero no, años tras años, décadas tras décadas, el productor sigue siendo cabeza de ratón porque desprecia ser, por decirlo así, cola de león. Entonces es una cuestión que tiene que cambiar. Y eso no es un tema de Estado, José. Eso no es un tema de que el Estado tenga que sacar un decreto supremo para darles incentivos y que se asocien. Es una cuestión de los propios productores que parte de una educación, de una extensión sostenida en el tiempo para que puedan entender que asociados pueden lograr grandes cosas y
individualizados no van a lograr absolutamente nada. Solamente estirar la mano cuando la desgracia se le viene encima. Ahora, y aquí hay una realidad, César, ¿no? Cuando uno mira a los pequeños agricultores, a quienes se dedican a lo que se denomina la agricultura familiar, muchos de ellos, más del 80%, tienen terrenos de menos de 10 hectáreas, ¿no? Por eso yo Mucho menos. incidía en el tema de minifundio y tú incides en el tema de la asociatividad. Y hay experiencias exitosas hoy en el Perú de este nivel de asociatividad que les permite incorporarse, ser sujetos de crédito e ingresar a ese círculo virtuoso que es la cadena exportadora con productos de calidad. Así, lo que tú dices es cierto. Hay experiencias exitosas en algunos rubros, por ejemplo, el café, el cacao, En la quinoa, ¿no? ¿no? La quinoa, la kiwicha, pero digamos, Son eso pocas, es son la pocas. excepción, Sí es. la excepción, o sea, no es lo general, porque todavía no se resuelve. También ahí yo llamo la atención a la dirigencia de los productores, porque la dirigencia de los productores convencen a los agricultores, no, hay que pedirle al Estado que nos dé semilla, hay que pedirle al Estado que nos dé fertilizante, cuando en realidad depende del nivel de organización que generen, que logren para resolver esos problemas. Yo al Estado le pediría, oiga, hagan investigación, ábrenme mercado en las embajadas de los diferentes países para sacar mi producto Y y capacitación. capacitación. Eso yo le pediría al Estado, pero no temas básicos. Inclusive, si pretenden acceder a una línea de crédito, tú acabas de mencionarlo, es imposible que se lo den a un agricultor que tiene 1 hectárea sembrada, pues, o que tiene 5 vacas, ¿no? Al final, al final, cualquier acción de crédito para ese pequeño agricultor, y es una cuestión de evidencia, muy difícil que lo dirijan, a pesar que lo piden para la agricultura o la ganadería, muy difícil lo dirijan a ese segmento. Lo utilizan para otras actividades que les son más rentables. Una racionalidad entendible. Te pido crédito para la agricultura, te pido crédito para la ganadería, pero lo utilizo para el comercio y ganan plata con el comercio. Entonces, que también hay una cuestión de sinceramiento. ¿A qué te vas a dedicar? Porque si tú tienes una agricultura de subsistencia, yo produzco lo que voy a consumir y lo que me sobra lo llevo al mercado como un excedente, esa es una mala práctica. No estás mirando el mercado. Ahora, O sea, César, te estás sobrando. tú que estás muy vinculado a este tema, ¿no? Y conoces experiencias en el mundo, ¿no? Cuando la banca se abre justamente al sector de agricultura en otras partes del mundo, los apoya, pero le dice cuál es tu plan de negocios, cuál es tu Así plan que es. tienes para ingresar al mercado, ¿no? O sea, cuál es tu nivel de rentabilidad. Y es la manera como debería orientarse a los pequeños agricultores, a quienes están en la agricultura familiar, para, primero, formalizarse. Segundo, a partir de allí, ingresar a ese círculo virtuoso. ¿Por qué no se hace en el país, César? Mira, la banca yo creo, mejor dicho, voy a voltear la pregunta, ¿por qué sí se hace en algunos sectores de la agricultura moderna? Porque ellos sí tienen cuentas, líneas de crédito en el Banco de Crédito, en el BBVA, en varias empresas financieras comerciales y obtienen tasas adecuadas. ¿Por qué? Porque demuestran con sus planes de negocio, como manifiestan, que su negocio es rentable, o sea, los niveles de inseguridad, de algún perjuicio que pueda tener la producción, están controladas por un plan. Entonces les otorgan créditos, pero eso no aplica, porque no aplica para los pequeños, para los agricultores familiares de subsistencia, no porque los banqueros sean malos, no porque el agrobanco sea malo, sencillamente porque darle dinero en condiciones inciertas es prácticamente perder los recursos que podrían ser mejor utilizados con agricultores más organizados y con una visión más clara de que su producción va al mercado. O sea, el agricultor es un empresario. Hay veces nos dicen, sí, pero los agricultores son los que nos llevan la comida a la mesa. Cierto, pero no la regalan, ¿no? O sea, producen y venden. Y en esa lógica tienen que entender de que tienen que producir lo que la gente compra y cómo le gusta que le presenten el producto. No sucede acá en el país. Hay todavía décadas de retraso en la forma de pensar
¿no? Del agricultor tradicional. Creo yo que suena duro, ¿ah? Suena duro. Yo estoy hablando de cerca de 6 millones de personas en el campo, la mayoría de ellos en esa condición horrible que se llama pobreza y pobreza extrema, pero eso es lo que está sucediendo y están esperando soluciones de afuera cuando deben empezar desde adentro. En todo caso, que se sincere, o sea, o son agricultores o son personas vulnerables que necesitan apoyo social, porque si son personas vulnerables que necesitan apoyo social, el tratamiento a esas familias que lo necesitan es diferente. No se les va a dar dinero para que produzcan porque no van a producir y van a producir mal y van a tener riesgos en su producción, sino que necesitan apoyo para compensar el déficit que tienen en la canasta de consumo de su familia. Pero si seguimos engañándonos, José, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Creo yo que se debe sentar aquellos que han caminado, aquellos que son estudiosos, sentarse y decir, oye, ¿qué vamos a hacer con el agro? Pero de verdad, porque ya hemos pasado más de un siglo y seguimos en lo mismo. Me quedan 2 minutos, César, y te voy a hacer la siguiente pregunta. Esta semana la presidenta Dina Boluarte ha reiterado, ante la presencia del gobernador regional de Arequipa, que el gobierno va a apoyar técnicamente para destrabar Majesiguas. Tú conoces el tema. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en Majesiguas de inmediato? No, de inmediato es activar, o sea, cerrar la tercera etapa, si no me equivoco, están en la tercera etapa, y es la parte de la canalización y la distribución. Majesiguas te habilitaría, no tengo la cifra exacta, pero calculo más de 8.000, 10.000 hectáreas bajo riego, que es lo que se quiere, y allí puedes desarrollar agroindustria para la exportación, también para el mercado interno, porque yo creo que con Majes etapa 1 ya se ha desarrollado bastante bien lo que es la ganadería lechera, la etapa 2 también me parece. Pero ahora viene una parte que es muy importante, que interesa a la economía de todas las familias que se van a visitar de este sistema de irrigación, que va a ser los productos de agroexportación. Y eso mejoraría sustancialmente la economía. Pero eso es para unos pocos productores. De los 2 millones de unidades de producción, estamos hablando pues que de cuántas, de 200.000. Es buena noticia porque al país le va a convenir, pero desde el punto de vista de producción, con una mirada social de los pequeños agricultores vulnerables, no es la solución. Ellos no se van a ver beneficiados. El tratamiento es diferente. Lo mismo en Olmos, que también está en una etapa similar. Son proyectos que van a desarrollar la economía de la agricultura en el país, pero nuevamente te digo, no de todos, porque hay un segmento de agricultores empobrecidos. Yo siempre utilizo el término empobrecidos, no pobres, porque no están dándole el apoyo adecuado y les están vendiendo la idea de que el Estado les va a resolver los problemas, que eso es totalmente falso, no va a ser posible porque no puede y porque no debe. Muy bien, César Zamora, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo en tu secuencia 11. Saludos, hasta la siguiente semana. Abrazo y que tengas un lindo domingo. Gracias. Conversamos con César Zamora en la secuencia 11. Don C. con César Zamora Bento.